Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Les saluda como siempre Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que está relacionado básicamente con la calidad de vida de las personas adultas mayores, la dinámica familiar que pueden tener, las relaciones sociales y en general la dignificación de su vida, lo que hace parte pues del estudio de la llamada gerontología, que en otras palabras aborda el estudio del envejecimiento del ser humano de una manera integral, es decir, desde puntos de vista biológicos, psicológicos y sociales. Así es, Milena, sin duda un tema clave, importante, sobre el que tenemos que detener el tiempo para estudiar. La gerontología como ciencia, justo como mencionabas, es algo pues relativamente nuevo, ¿no? Porque en siglos pasados la gente, bueno, no solía llegar a edad avanzada, pero en la actualidad la historia es completamente distinta. Vemos bastantes países, en su mayoría desarrollados, donde la mayoría de la población está en etapa de vejez. El envejecimiento poblacional es un hecho indiscutible. Y para esto, bueno, tenemos a dos invitadazos con los que vamos a estar dialogando. En primer orden, presentaría al doctor Flavio Olivieri, quien entre sus actividades y sus estudios cuenta con un doctorado de estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una certificación en desarrollo económico, una maestría en e-commerce por la National University, entre otros títulos son los que conforman sus estudios. Sus intereses de investigación son el desarrollo económico de las regiones y el estudio evolutivo de los lugares, siendo una de sus especialidades la región binacional Baja California y el sur de California, mejor conocido como Cali Baja. Y bien, ahora su experiencia profesional también lo ha llevado a múltiples emprendimientos, entre esto, integrar la mesa directiva y es presidente del Consejo de Administración de Serena Daycare y Serena Care, que es un centro de cuidado para adultos mayores donde se les brinda la atención necesaria para pues, lograr la integración. Bienvenido, Flavio, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también de invitado al doctor Gustavo Morelos, graduado de Psicología de la Universidad Iberoamericana, tiene o ha cursado una maestría en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Complutense y ha cursado el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato, entre otros estudios. El doctor Gustavo es actualmente el coordinador de la maestría en Gerontología Social en Cetis Universidad. También ha impartido clases e investiga actualmente sobre las materias de envejecimiento, desarrollo del adulto, salud mental y sociedad. También ha trabajado anteriormente en el campo del suicidio en la Asociación Mexicana que tiene esta finalidad. Y como podemos escuchar, pues no hay nadie mejor que nuestros dos invitados para iniciar la conversación y pues conocer bastante sobre este tema gerontológico. A partir de eso, pues nos gustaría empezar leyendo la cita principal que aparece en la página del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México. Y esta dice lo siguiente: en una sociedad donde se elogia la juventud, hablar de la situación y la problemática relacionada con el envejecimiento y la vejez parece no tener importancia o bien llega de manera lenta a la conciencia colectiva. Es a partir de eso, doctores, que nos gustaría iniciar preguntando si están de acuerdo con esta afirmación y aunado a ello preguntar por qué es importante poner en las mesas de conversación el tema de la gerontología. Si desea, empezamos contigo, doctor Gustavo. Primero que nada, muchas gracias a las profesoras Milena y Lorena que nos han hecho la invitación de participar acá y también, por supuesto, un saludo al doctor Flavio que hemos colaborado en el pasado en algunos momentos también a propósito del tema de la gerontología. Esta pregunta con la que la profesora Milena nos invita a empezar a hablar del tema de gerontología e innovación me parece muy relevante porque lo que está ocurriendo, evidentemente, el contexto de las preocupaciones sobre el envejecimiento es que de repente hay, y la palabra de repente ahorita la puedo matizar, pero hay una explosión demográfica de personas mayores que intentaré resumirlo en 2 o 3 palabras, pero bueno, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un incremento en el nacimiento de bebés y bueno, esos bebés ahora son personas mayores.
y que al mismo tiempo pues ha habido un incremento en las posibilidades de llegar a la vejez y de vivir y morir mucho más tarde, al mismo tiempo que ha disminuido la tasa de fertilidad, es decir, que están disminuyendo el número de nacimientos en el mundo. Y que pues eso, yo diría que empezó a generar interés por allá de los 1900, bueno, 50 y tantos, pero ya de una manera muy ordenada, más en los 80s, a principios del siglo también, y que pues evidentemente hay una distribución muy heterogénea en diferentes lugares del mundo. Si vemos, por ejemplo, que en Europa ya existen desde hace algunas décadas poblaciones, y voy a utilizar esta palabra con un grano de sal, pues, ¿no? Pero alarmantemente viejas, contextos sociales como el nuestro, el de México y el de algunos otros países latinoamericanos, aunque todavía no presenta esas estadísticas, de nuevo lo digo entre comillas, alarmantes de envejecimiento, hay una realidad que es inevitable que va a ocurrir este envejecimiento demográfico y que va a ocurrir muy pronto. En los próximos 20 años veremos que las personas mayores representarán una proporción mucho más grande de la población. Y antes de soltar el micrófono, decir, bueno, simplemente esto genera sobre todo una sensación de alarma, una sensación de peligro, porque cuando pensamos en la escala macro, pues la pregunta simplona que puede resumir el tema es cómo se va a sostener una sociedad en la que hemos distribuido los roles sociales, en donde la gente relativamente joven produce y la gente relativamente vieja pues no produce, ¿no? Y creo que ese es el contexto un poco de lo que podemos decir acá. Flavio, ¿te gustaría añadir algo para esta contextualización? Me espera la que sigue. Muy bien. Claro, Gustavo, es muy importante esto que mencionas, sobre todo porque hablamos de las condiciones de contexto, ¿no? Estas condiciones de contexto que van a ir predeterminando y también cómo la parte de la población tiene una percepción respecto de la participación del adulto mayor en qué tipo de actividades, ¿no? Hacia dónde vamos. Este dato que nos mencionas del crecimiento, o sea, cómo vamos a estar en los próximos 20 años, en donde va a haber más adultos mayores, pero también tenemos mayor expectativa de vida, vamos a estar más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con otras áreas en donde se sostiene? También es importante a la luz de la función, más de la función, sino de las personas adultas mayores que están en nuestra sociedad, qué va a pasar con los jóvenes y cómo se articulan estas dos generaciones en este futuro, ¿no? Y bueno, justo en conjunción con ese otro dato interesante es que retomamos esto que viene, esta cita que encontramos acá en la página del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en donde nos dice precisamente, dice, los países los países desarrollados tomaron conciencia de la importancia de la atención de las personas mayores hasta finales de la Segunda Guerra, como justo nos mencionabas, ¿no? En la mayor parte del mundo, el envejecimiento de la población tardó más de 115 años. Fue un proceso gradual, como bien nos lo decías, que permitió realizar intervenciones sociales, económicas, jurídicas en muchos casos, y que son necesarias para brindar la atención adecuada y generar mejoras en la calidad de vida de este grupo de la población. A partir de esto, consideran que la gerontología ha sido más visible en los últimos periodos de la sociedad que en años anteriores. Y aquí me gustaría como ver estas dos vertientes desde la perspectiva de Flavio. ¿Qué pasa con el empresariado? ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de invertir en este tipo de ayuda o de proyectos sociales que logren incluir la participación del adulto mayor o de emprendedores en beneficio de? Y en el caso, Gustavo, precisamente si se ha hecho más visible o puede ser más visible, pero poco atendida, ¿no? Entonces, con estas dos vertientes, me gustaría, Flavio, empezar contigo y después seguimos contigo, Gustavo. Muy bien, bueno, del punto de vista de los empresarios, buscando siempre como emprendedores, ¿no? El proveer soluciones a problemas, a necesidades que pueda tener el mercado, ¿no? Ese es el punto de vista emprendedor. Entonces,
una oportunidad que se identifica es este creciente mercado de adultos mayores que tienen diferentes necesidades. Entonces, probablemente muchos de los servicios y productos que existen para el mercado en general, pues no se adecúen para ese mercado. Entonces, en la medida que vemos que va creciendo este mercado, pues se han ido desarrollando diferentes modelos de negocio para atender y dar servicios a este creciente mercado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí se ve una tendencia a nuevos modelos de negocio, nuevos productos, servicios enfocados a este creciente mercado. En términos globales, ¿no? En términos generales, sobre todo pues aquí en Baja California, que tenemos muy próxima el mercado de Estados Unidos, podemos identificar estos cambios y podemos ver los modelos de negocio que se están desarrollando en Estados Unidos, porque es una demanda muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, los empresarios, al menos aquí en Baja California, desde hace bastante tiempo, yo diría unos 30 años más o menos, tenían identificado como un área de oportunidad el poder proveer servicios a este mercado de Estados Unidos, ¿no? No necesariamente al mercado local, pero sí al creciente mercado de Estados Unidos. Y desde hace mucho tiempo se pensaban proyectos que podrían dar pues la calidad de vida y los servicios adecuados a este segmento de mercado de los Estados Unidos. Y la realidad es que nunca se hicieron pues nada de estos proyectos, no se llegaron a materializar, y aunque veíamos que sí se estaba dando una concentración de estos adultos mayores extranjeros que residen en la costa, ¿no? Entre Tijuana y Ensenada, en particular pues en el municipio de Rosarito, veíamos que sí se está incrementando esta población. Entonces algunos empresarios sí empezamos a decir, bueno, pues ¿por qué no empezamos con este mercado, ¿no? Con este mercado. Y empezamos a diseñar productos y servicios para ese mercado. Entonces, así es como empezó a darse ya, a concretarse proyectos mucho más pequeños en escala a lo que se pensaba y se hablaba cuando pensábamos en el mercado de Estados Unidos que podría ser atendido en Baja California. Entonces, sí está en el radar, pero no digamos, pues muy generalizado, ¿no? Son realmente muy pocos proyectos y pocos que realmente se han podido concretar y aterrizar, ¿no? Ok. Sí, y bueno, ahí vemos como estas posibilidades. Más adelante me gustaría hablar precisamente sobre esta perspectiva cultural que nos ayuda o no a invertir a lo mejor en este tipo de proyectos o incluso a desarrollarlos desde una perspectiva propia del emprendimiento. Gracias, Flavio. Gustavo, la gerontología, ¿crees tú que es ahora más visible? Si no es así, ¿qué necesitaríamos hacer para que así fuera? ¿Es necesario que sea así de visible? Sí, muchas gracias. Yo pienso que sí. Estaba aquí haciendo unas notas de lo que nos comentaba Flavio, y una frase que a mí se me hizo muy llamativa es que cuando se ofrecen servicios, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero que pueden no ajustarse a las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y yo creo que esto es súper relevante, y quisiera abordar este tema de la siguiente manera, pues, ¿no? Decir que el envejecimiento de la población es un fenómeno dinámico, ¿no? Y que entonces una manera sencilla de decirlo o de ejemplificar lo que quiero transmitir es que envejecer en el presente no es lo mismo que envejecer en el pasado, ¿no? Quizá en el pasado la gente a los 60 años, bueno, ustedes seguramente, o si no lo han visto, pues les recomiendo que busquen a la gente que está escuchando esto, pues, ¿no? Que hay un trend, ¿no? En internet de que buscan personas de los 80s que tenían 30 años, 32 años, 35, y que se veían como las personas de hoy que tienen 65, pues, ¿no? Y que entonces, y que salen los videos representativos como de los adolescentes de los 80s y que parece gente que hoy tiene 35, pues, ¿no? Y entonces, un poco una pregunta tiene que ver con si la manera de tener edad ha cambiado o si nada más es un tema como de las modas y de los peinados. Pero es bien interesante porque
cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, bueno, esto seguramente es una referencia que varíe de quién está escuchando, pues, pero, por ejemplo, mis abuelitos, ¿no? Estoy pensando que cuando tenían 70 años, tenían unas condiciones de vida muy distintas que las que la gente que hoy tiene 70 años y que la gente que cuando nosotros tengamos 70 años también va a ser distinto. Y entonces cuando pienso en esto de los servicios que no se ajustan, me hace pensar también, por ejemplo, en cómo la representación social que tenemos de las personas mayores varía poco, es decir, que sigue habiendo un montón de prejuicios. Y en ese sentido creo que es relevante la gerontología, porque una manera, la más obvia creo, de pensar el tema de los servicios que se ofrecen a personas mayores, obvia y voy a decir de cualquier manera necesaria y pertinente, tiene que ver con ofrecer servicios, por ejemplo, de salud, ¿no? Pero también eso está hablando como de un sector de la población de cierto tipo que podría tener, por ejemplo, enfermedad, ¿no? O sea, la solución para la enfermedad es la salud, pues, ¿no? Pero, y recientemente me tocó ver con mucho gusto, recientemente, hace 2 semanas, que una colega de Brasil, que yo vi que una vez en un congreso presentó una ponencia bien interesante de la representación de las personas mayores en los medios de Brasil, tenía algo bien interesante que decir a propósito de cómo los viejos, pues, ¿no? En la publicidad en Brasil aparecía siempre con bufandas y con frío, y decía, en Brasil nunca hace frío, pues, ¿no? Y que ahora lo vi publicado como un tema de un libro, y que eso también tiene que ver con lo siguiente, pues, ¿no? Que hay un concepto en gerontología que se ha llamado la economía, el Silver Economy, ¿no? Y que contempla que los adultos mayores son un nuevo tipo de consumidor y que hay un tipo de economía de la longevidad que también está asociado con que hay una especie de poder adquisitivo y necesidades, de nuevo, lo que decía Flavio, de necesidades que no se ajustan o que no son servidas por los servicios que se están ofreciendo. Entonces, si todos los servicios que se ofrecen son de salud y como con lástima, pues, o sea, ¿dónde están los adultos mayores que, o sea, si nosotros volteamos a ver la gerontología, y ya prometo callarme en un segundo. Pues, no, adelante, para eso es. No, con toda la confianza. pero, por ejemplo, un tema muy relevante que se está volviendo en las mesas de la discusión de la gerontología, por ejemplo, es el tema de los envejecimientos LGBT, ¿no? Por ejemplo, y de la gente que quiere, y lo voy a decir así, seguir viviendo y seguir soñando y seguir teniendo proyectos y maneras de vivir, ¿no? Y entonces, pues esa gente pues no se ve representada, por ejemplo, en los servicios que puede haber de Tinder, en las maneras de hacer sociedad, pues, ¿no? O sea, finalmente de eso se trata la gerontología, de producir un espacio social que pueda ser transitado por personas de cualquier edad. Y reitero, pues, o sea, el tema de la vejez es que es una heterogeneidad, ¿no? Entonces, es cierto, pues, que hay gente que tiene Alzheimer, es cierto que hay gente que tiene demencia y que necesita atención y cuidados y enfermeros 24 horas, pero también es cierto que hay gente que quiere comprar un carro deportivo y que no se ve representado en la televisión porque los carros deportivos están mercadeados, esa es la palabra correcta, para personas jóvenes que a final de cuentas posiblemente no tengan el dinero para comprarlos, ¿no? Entonces, gerontología se trata justamente de eso, como de repensar quiénes son las personas mayores que estamos abordando. Por lo pronto eso. Pues gracias, doctor Gustavo. Bueno, primera medida, gracias al doctor Flavio por la puntualización que haces, en donde abarcas el tema desde el punto de vista del empresariado y el emprendimiento, identificando pues la visibilidad de este juego de oferta y demanda en un mercado que es cada vez más grande y que atiende las necesidades del adulto mayor, tema en el que también pues empata con las aportaciones del doctor Gustavo, en el que acentúas que el envejecimiento de la población es un proceso dinámico, heterogéneo, siendo conscientes de estas diferencias generacionales y de las diferencias de los periodos de tiempo cuando de envejecer estamos hablando. Y pues que no es lo mismo hablar de envejecer en la década del 30 a envejecer en el 2022, 2030. Es a partir de eso pues que la siguiente pregunta estaría dirigida específicamente al doctor Flavio. ¿Por qué es importante, o qué es importante, mejor dicho, considerar cuando estamos hablando de atención directa o indirecta al envejecimiento, a la vejez o a las personas mayores en un contexto de prevención e intervención? ¿Qué necesitamos considerar en este sentido, doctor? Sí,
Es una excelente pregunta porque el tema de la heterogeneidad es muy importante, ¿no? Y lleva, o sea, en las condiciones que las personas envejecen son muy distintas y tienen que ver mucho con la prevención que tuvieron, sobre todo financiera, ¿no? Y la capacidad pues, que tuvieron de poder tener un ahorro y tener una forma de tener ingresos de una forma ya pasiva, ¿no? En la medida que van perdiendo sus capacidades de producción, que a lo mejor eh, la sociedad o el mercado laboral considera anticipadamente, ¿no? La pérdida de esas capacidades de producción. Eh, la mayoría de las personas tendrán todavía mucha capacidad de producción, pero ya no los empleadores consideran tal, ¿no? Consideran que su energía o su nivel de energía no es el mismo, etcétera, ¿no? Entonces, la gran diferencia en primera instancia es la diferencia en las condiciones financieras, ¿no? Que llegan al envejecimiento. Y el otro es en su salud, ¿no? En sus capacidades físicas y sus necesidades de atención y de servicios de asistencia. Entonces, vemos que hay pues un abanico muy amplio, ¿no? de servicios para los adultos mayores, dependiendo de estas dos características, ¿no? De cómo llegan en cuanto a su salud y en cuanto a sus capacidades físicas y sus capacidades financieras. Desde el punto de vista de atención indirecta, que sería un poco más por el lado de la prevención, ¿no? Y de generar condiciones para que tengan calidad de vida, pues hay muchos, digamos, servicios que se pueden generar que probablemente pues ya se confunden un poco más o la barrera es más borrosa entre el mercado en general y el del adulto mayor. Pero ya cuando hablamos de una intervención más directa, de servicios que son, digamos, ya más correctivos, más reactivos a una situación más crítica, ¿no? De necesidad. Ahí es donde empieza a haber pues una mayor demanda en cuanto al el valor que tienen estos servicios. Y entonces vamos segmentando a los que llegaron con la capacidad financiera de poder tener estos servicios, porque pueden llegar a encarecerse bastante, ¿no? Ya cuando hablamos de servicios personalizados, de asistencia en las actividades de la vida diaria, ¿no? Desde el acompañamiento a actividades pues básicas como es el higiene personal, algunas actividades físicas, la preparación de alimentos, todo lo que tiene que ver con la vida diaria. El adulto mayor empieza a perder esas capacidades, ¿no? Desde cargar cosas pesadas, a empezar a tener inclusive ya problemas de memoria, ¿no? De recordar qué medicamentos, cuándo debe tomarlos, si ya los tomó, etcétera. Entonces empiezan a requerir mucha atención personalizada, directa, ¿no? De asistencia en actividades de la vida diaria. Las personas que logran llegar con una situación financiera sostenible, ¿no? Ya con ingreso pasivo, digamos, pasivo en el sentido de que ya no tengan que trabajar pues para recibirlo, ¿no? Pues sí pueden enfrentar esto contratando a personas que los atiendan. Y en la medida que va incrementando su dependencia de estas personas, pues habrá que ser personal más capacitado y más profesional para poder entender, ¿no? Los fenómenos, sobre todo cuando ya empieza a haber problemas cognitivos, ¿no? De problemas de memoria y el tema de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahorita, se mencionó de que estamos envejeciendo ya más tarde, ¿no? En la vida, pues, o sea que no es lo mismo, ¿no? Hace 30 años una persona de 70 años como ahora una persona de 70 años. Entonces ahora ya vemos que estamos llegando a los 85, 90, 100 años. Nosotros en Serena, en la empresa que tenemos que nos dedicamos al cuidado del adulto mayor, tenemos un abanico de servicios relativamente de prevención a servicios muy avanzados
cuando ya una persona a lo mejor ya está en sus 90 y tantos, ¿no? Ya muy avanzada en edad y tiene ya enfermedades crónicas como Alzheimer o Parkinson's y otras enfermedades que ya realmente pues tienen una dependencia total, ¿no? O sea, dependen totalmente de que alguien los esté apoyando, asistiendo en todas sus actividades de la vida diaria, inclusive pues para no perderse, para saber dónde están, para calmar sus ansias y poder tener alguna distracción social. Entonces, este gran abanico pues varía dependiendo de la situación económica y de la situación de salud y va desde soporte preventivo, ¿no? Teniendo actividades, por ejemplo, hay muchos clubs, ¿no? Para adultos mayores de baile, de yoga, de tai chi, de actividades sociales, etcétera, que los mantienen ocupados, los mantienen activos. Pero ya estamos hablando ahora de que personas que llegan ya en estos servicios ya están en sus 80s, ¿no? 80s o empiezan a llegar en sus 90s y eso se va a seguir recorriendo. Y también el tema de, digamos, cuando una persona ya llegaba a un nivel de atención muy avanzado, un nivel de mucha dependencia, hace 30 años, pues a lo mejor su expectativa de vida ya se reducía muchísimo y a lo mejor estaban en esa situación 2 años o 3 años. Pero ahora vemos que personas con ese nivel de dependencia, de total dependencia, pueden vivir 5, 7, 8 años, 10 años. Entonces, la situación financiera ahora juega un papel pues muy importante, ¿no? Para poder mantener ese nivel de servicios de atención tan personalizada. Claro, sí, ahora lo que nos mencionas, por supuesto, Flavio, nos pone sobre la mesa esta necesidad de replantearnos lo que decían ambos, ¿no? Cómo nos aproximamos al envejecimiento y creo que un elemento clave que mencionas es esta diversidad o heterogeneidad de las condiciones precisamente del envejecimiento, cómo prevenimos, cómo nos aproximamos, cómo entendemos, ¿no? Esta realidad, algunos puntos relevantes, muy seguramente hay personas arriba de 65 años que perfectamente pueden seguir trabajando, solo que las condiciones de trabajo tendrían en todo caso que ser distintas, ¿no? Por ahí también hay que se emprende desde los 60 años, ¿no? También qué tipo de emprendimientos se pueden generar, más allá que como inversionistas, para aquellas personas que pueden jugar ese rol. Otro tema clave que mencionas es que generalmente se deja de lado y es sobre lo cual estás precisamente haciendo tu aportación, es qué grado de libertad financiera tienes para poder tener un buen envejecimiento acompañado en estas condiciones, ¿no? Creo que la prevención, sí desde la perspectiva financiera, pero también hay una parte cultural bien importante en donde cómo nos preparamos desde los 40 años para tener una adultez mayor que pueda ser mucho más efectiva. Claro que a los 40 no nos preocupamos. Yo tengo que decirle a quienes nos escuchan que yo soy alumna de ambos de nuestros invitados en la maestría en gerontología social y justo es esto, es la parte de formación, cómo a través de justo los centros de trabajo puedes ir generando a lo mejor algún tipo de conciencia hacia ello. Algo que mencionabas también en la parte de la asistencia, ¿no? Asistencia en la vida diaria, temas que son claves como higiene, alimentación, incluso estos temas de diversión, porque, bueno, tenemos que considerar también estas condiciones, ¿quién va a acompañar al adulto mayor, ¿no? Entonces tenemos esta figura del cuidador, también cuál es el desgaste de la persona que acompaña al adulto mayor, cuáles son las estrategias de formación para un cuidador que da este servicio de asistencia, ¿no? Y algo que mencionabas, ¿no? Entre más asistencia, también más especialización. Y temas precisamente que hablan de la complejidad que tú nos expones. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta para Gustavo, precisamente. Ante esta realidad, bueno, por la importancia o a qué se debe o cómo sugieres que nosotros pongamos como sociedad sobre la mesa la importancia de formar gerontólogos o personas especializadas en gerontología social. ¿Quién es y a qué se debe la necesidad de esta profesión, pero sobre todo profesionalizar el estudio integral de lo que es el adulto mayor en
en el contexto en el que estamos viviendo y en el futuro, por supuesto. Sí, muchas gracias. Enseguida voy a abordar esa pregunta, pero hice un par de notas a propósito de lo último que se dijo. Y te iba a decir eso también. Hice un par de notas a propósito de lo que se estaba diciendo y me gustaría... Adelante, adelante. No sé si ustedes vieron la noticia ayer de que, o sea, oye, a ver, estamos grabando esto el 29 de septiembre, ¿no? Entonces esto fue ayer 28, ¿no? Porque bueno, esta grabación se queda para la posteridad. 29 de septiembre del 2022. Y yo vi en TikTok que ahí estaba la secretaria de Trabajo de México, ¿no? Y que estaba con el director del Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores. Y no sé si vieron, pero a mí me pareció una buena noticia, yo creo que es una buena noticia, que se incrementó la edad para poder tramitar créditos hasta los 70 años. Y ese es un indicador de que la gente a los 70 años, o sea, confían en que la gente de 70 años va a vivir suficiente para pagar su crédito. Y yo creo que eso es algo positivo, pues, ¿no? Que habla como de que está ocurriendo una transición demográfica bien interesante. Gustavo, perdón que te interrumpa y voy a balconear a mi mamá. Mi mamá tiene 72 años y le acaban de dar crédito para comprar un carro nuevo. Entonces, ¿está bien? Digo, va en Sí, ese- no, sí, claro, y los créditos para carros, las tarjetas de crédito, pues son créditos de otro tipo, pues, pero los créditos hipotecarios que son como para 15, 20 años, pues sí, o sea, es especialmente interesante. Pero sí, las tarjetas de crédito y los créditos para los carros, yo he visto también los últimos años, pues han ido incrementando los años, pues yo me acuerdo, no sé, hace 7, 8 años, las tarjetas de crédito no se expedían a gente de más de 60 años, y ahora creo que he visto tarjetas que dicen 80, pues. Y pues eso es algo positivo, en mi opinión. Pero también eso me hace pensar en lo que nos compartía Flavio a propósito de cómo hay necesidades diferentes que se tienen que abordar para personas en diferentes etapas de la vejez, ¿no? Entonces decía Flavio, alguien que tiene 90 y tantos años y que tiene Alzheimer y que tiene dependencia absoluta, pues, ¿no? Necesita pues una atención 24 horas, y por otro lado alguien que tiene 60 y tantos pues a lo mejor necesita servicios preventivos, ¿no? Y entonces yo lo que pienso, y quizás este es un puente para abordar la pregunta de por qué se necesita la gerontología social, lo que pensaría es que la gerontología es un campo de encuentro que todavía está terminando de definirse, ¿no? Junto con algunas otras disciplinas alrededor, ¿no? Por ejemplo, age studies, ¿no? Estudios de la edad. Yo ayer estaba en una conversación, ¿no? en un evento, un congreso en línea, y alguien estaba intentando empujar muchísimo por remarcar la diferencia entre uno y otro, pues, ¿no? Pero decir, entonces, pensar en la edad es necesario desde muchos ejes, y por eso la gerontología como un campo de encuentro, creo que aunque tiene dificultad para definir su identidad, justamente eso es una cosa positiva, porque el pensamiento gerontológico, lo voy a decir así, ¿no? Tendría que circular por la sociedad de la misma manera que, por ejemplo, ahora ya estamos muy familiarizados a que hay, por ejemplo, una perspectiva de género, ¿no? O sea, como de que pensar perspectiva de género es una cosa que permea diferentes ámbitos de la sociedad, y que entonces habría que introducir una perspectiva de la edad. Y una manera muy específica que yo pensaría que puede ser, que se puede ver esto, es a propósito del ejemplo de hace un segundo, ¿no? De las personas de 90 y tantos años y de los 60 y tantos que necesitan servicios de prevención. Yo, por ejemplo, introduzco acá, comparto con la audiencia, ¿no? La idea de el instrumental lingüístico que tenemos inclusive para nombrar la vejez es completamente injusto. Por ejemplo, la doctora Milena decía al principio que yo trabajaba en el tema del suicidio, y es bien interesante cómo si tú te metes al INEGI, por ejemplo, a ver las estadísticas del suicidio, tú ves que se marcan en quinquenios, ¿no? O sea, es decir, dice de los 19 a los 24, de los 25 a los 29 y así, y luego dice 65 y más. ¿Y quiénes son estas personas de 65 y más? Pues, o sea, a mí es una injusticia, pues, ¿no? Como de pensar a las mismas personas, o pensar a las personas con el mismo categoría, ¿no? A los viejos, ¿no? O sea, los mayores, pues, las personas mayores, la gente que tiene de 65 en adelante. Y entonces eso engloba, pues, a personas que tienen la capacidad de dirigir países, y a Vladimir Putin y a Donald Trump, y a la abuelita que tiene Alzheimer y que necesita una atención de 24 horas, pues, ¿no? Entonces,
en ese sentido yo pienso que es necesario pensar gerontológicamente los diferentes escenarios que tenemos. También, por ejemplo, se decía hace ratito, ¿no? Lo decían tanto Flavio como Lorena, que alguien de 60, 65 años puede tener ganas y deseo de seguir trabajando, pero no hay empleadores que los reciban, ¿no? Y, y pues eso es bien interesante porque en una sociedad como la nuestra, en donde el trabajo es el principal vehículo de socialización, entonces excluir a las personas del trabajo es excluirlos de una proporción muy importante de la vida social, pues si no es que la más importante, pues. Claro, yo aquí, y con esto cerraría mi intervención del momento, diría que suscribir lo que decía Flavio, ¿no? Yo tengo una frase distinta, pues, pero la condición principal y fundamental para envejecer de manera digna es tener seguridad económica. Y esa seguridad económica pues, puede venir de los ahorros o de las pensiones o de las fuentes de ingresos pasivos, etcétera, pues, ¿no? Muchas veces en un país como el nuestro, pues de las familias, pero al final de cuentas, sí, ¿no? O sea, yo voy a decirlo de esta manera, ¿no? Mucho más que, no sé, pues a lo mejor es extraño, ¿no? Pero iba a decir que más que tener salud, o sea, sí hace falta tener dinero, pues. Y también eso pues tiene que ver con el tema de la justicia y toca unas aristas de cómo se distribuyen las actividades, etcétera, ¿no? Flavio quiere decir algo, me parece. No, bueno, complementando un poquito, ¿no? En el sentido de que, digamos, la salud, en las condiciones de salud con las que la mayoría envejecemos, muchas tendrán que ver con nuestras decisiones propias y estilo de vida que nosotros optemos, ¿no? Desde los hábitos que tengamos alimenticios, de ejercicio, etcétera, ¿no? Cómo manejamos el estrés, cómo si consumimos, pues, alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Cosas que nos pueden hacer daño. Entonces, eso, una buena parte va a tener que ver con nuestras propias decisiones. Pero una buena parte también vendrá de la mano de nuestro acceso tanto a mejores alimentos, a suplementos alimenticios, a atención médica, ¿no? Preventiva, etcétera. Entonces, también va asociado a nuestra capacidad económica, ¿no? Durante el proceso de envejecimiento. Entonces, pues va haciéndose una brecha bastante significativa, ¿no? Entre la forma en que la gente envejece, ¿no? Y pues sí son los menos los que llegan a tener las decisiones adecuadas de prevención, tanto de salud como financieras. Y luego el cambio social o la de la estructura demográfica de los países en el sentido de que pues son familias más pequeñas, ¿no? Cuando antes se pensaba, bueno, es que los hijos se van a encargar de los papás, ¿no? Cuando ya llegue el momento. Bueno, por un lado, esta extensión de la vida quiere decir que cuando el adulto mayor ya necesite ayuda, los hijos ya tienen 65, 70 años. Entonces tampoco están ellos ya en las condiciones óptimas. Entonces, como podría haber sido antes, ¿no? Que todavía estarían en una edad productiva, ¿no? De 40, 50, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es un cambio. El otro es que las familias son mucho más pequeñas. Entonces, antes, bueno, el trabajo del cuidado del adulto mayor, pues se distribuía entre varios hermanos, ¿no? Entre varios hijos. Ahora pues son 2 hermanos, 3 hermanos cuando mucho, o un hermano, o uno nomás, hijo único, ¿no? Entonces realmente no tiene esa capacidad de repartirse el trabajo y de que sea un esfuerzo pues entre varios. Entonces ese es otro cambio. Y el tercero es el desplazamiento laboral, ¿no? Que ya las familias, esos 3 hermanos, lo más probable es que ya no viven en la misma ciudad. Ya no viven en la misma ciudad que los padres, o sea, geográficamente están distantes. Entonces, esas condiciones, perdón, y una tercera es la participación de la mujer en el trabajo también, que ahora la mayoría de las mujeres también trabajan.
Entonces, no es como antes que decían, bueno, la mujer que está en casa, pues tiene más posibilidades de atender al adulto mayor, pero no, ella también trabaja. Entonces, tú juntas estos 3 cambios, 4 cambios sociodemográficos y realmente ya no hay una red de soporte para atender al adulto mayor. Aunque existan recursos económicos, pero la red de soporte ya no existe. Entonces, cada vez más, este es un cambio cultural de cómo vemos la atención del adulto mayor ya en estados de dependencia, ¿no? Ya estoy hablando en los estados avanzados, cuando ya se requiere de una atención personalizada, pues va a depender de los recursos financieros que tenga disponibles el adulto mayor, ¿no? Entonces, ya no existe esta red. Entonces, va todavía reduciendo aún más, ¿no? ¿Cómo se llama? El grupo que tiene la capacidad de acceder a estos servicios. Entonces, sí tenemos que pensar en otras formas indirectas y en el emprendimiento social. O sea, ya hay mucho emprendimiento ahora, ¿no? Pero su función principal o su misión principal es el resolver un problema social más que la parte económica, ¿no? Se requiere que sean sostenibles financieramente hablando, pero no es el objetivo, ¿no? La ganancia, sino el atender una situación social. O sea, ahí se abre un abanico muy amplio de soluciones y de creatividad y de innovación en el emprendimiento de proyectos sociales. En mi caso, yo intenté hacer un proyecto de prevención, ¿no? Dijimos, bueno, ya tenemos estos servicios de atención cuando ya la necesidad es muy clara, muy evidente y necesaria. ¿Qué podemos hacer en forma preventiva? Y desarrollamos una plataforma tecnológica que permitía darle soporte al adulto mayor que todavía es independiente, ¿no? Que todavía pero vive solo. Y muchas veces cuando esas personas que viven solas, si tienen una caída o si tienen algún problema de salud, nadie se da cuenta hasta mucho tiempo después. Y cualquier demora en la atención de esos problemas incrementa el problema, ¿no? Hay un mayor prejuicio. Entonces, nosotros desarrollamos esta plataforma tecnológica que pensábamos que era muy asequible, que le podía ser para cualquier nivel socioeconómico, ¿no? El equivalente a tener un teléfono celular o una suscripción de cualquier servicio, un pago mensual para tener esta plataforma. Y encontramos que las familias no están interesadas. El adulto mayor tampoco está interesado en tener este nivel de soporte preventivo, ¿no? Pues es una prevención. Y tampoco, o sea, no, entonces culturalmente también tenemos este problema, al menos en México, de no tener la cultura de la prevención. Posiblemente, ¿no? Yo pongo aquí una hipótesis, ¿no? Tiene que ver con que en los lugares en donde los recursos son escasos, uno tiene que vivir en el presente, pues, ¿no? Como que la posibilidad de pensar al futuro es mucho más difusa. Y pues eso, a mí se me ocurriría pensar esa hipótesis, ¿no? Como que vivimos en un presente que queremos extender para siempre, donde no nos va a pasar nada, ¿no? Como no se me van a ponchar las llantas, no voy a tener un problema de salud, y esa es la única manera en la que puedo vivir, pues, ¿no? Y para mucha gente esa es la realidad, ¿no? 60 o más millones de pobres en México, pues es la verdad, ¿no? O sea, no son una mentira. No, pues doctor Gustavo, muchísimas gracias ahí también por la acotación. Y bueno, en general a los dos por esas participaciones y estos conceptos que incluyen la cultura de la prevención, el hecho de la seguridad económica, el contar con recursos económicos que podrían darnos a un debate también pues, del papel de la justicia social en estos temas de tercera edad. ¿A qué bienes puede acceder una persona? Bienes públicos, bienes privados, que sin duda va a ser interesante en una segunda invitación. Y bueno, también agradecer estas puntualizaciones con el ánimo que dieron, el ánimo, el propósito de acentuar el papel del gerontólogo como esta persona que está especializada y pues que es necesaria la profesión del cuidado del adulto mayor. En estos escenarios pues ya queremos cerrar y no queremos irnos sin antes preguntar sobre las principales lecciones que ustedes han aprendido desde sus espacios de actuación. ¿Qué nos pueden enseñar o qué en esta experiencia y en estos tiempos se han dado cuenta, se han percatado?
Bueno, sí, tratando de concretar y resumir, que el gran aprendizaje ha sido que el, el nivel de prevención, o sea, la preparación para nuestra vejez es muy indicativo de la calidad de vida que vamos a tener en esa última etapa, ¿no? Entonces, lo que podamos hacer, tanto del punto de vista de nuestra salud como desde el punto de vista financiero, pues nos va a permitir poder tener una mejor calidad de vida en esa etapa. Y del punto de vista como emprendedores, como empresarios, pues en que será necesario que más emprendedores o más emprendimientos podamos ofrecer alternativas más accesibles y más ¿cómo se llama?, disponibles para ayudar a las personas en este proceso de prevención y de planeación a su vejez. Y ya cuando están en una situación de servicios pues ya más directos que requieren de esta asistencia, pues ahí sí vemos que ya hay más emprendimientos. Nosotros empezamos hace 15 años, 16 años, y ahora ya vemos que ya hay muchas más empresas que empiezan a ofrecer alternativas. Lo que sí es muy importante es que ya ahora también el entorno regulatorio pueda distinguir entre diferentes niveles de calidad y de seguridad en este tipo de servicios, ¿no? Ahorita no existe una regulación que distinga entre un buen servicio y un mal servicio. Un servicio que cumpla con las normas y un servicio que no cumpla con ninguna norma, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho al cumplimiento de todas las normas y dar un servicio de más alta calidad. Y tenemos competencia, pues, que se publicita y se promueve como igual a nosotros, cuando pues, no tiene ese nivel de calidad, ¿no? Entonces, eso sería por el punto de vista también como un aprendizaje social, ¿no? A nivel de política pública, que también entendiendo que los periodos de servicio y de asistencia van a ser más extensos y van a ser mayores la demanda, entonces habrá que regular la calidad de estos servicios. Claro, gracias Flavio. Gustavo, ¿alguna de las lecciones aprendidas en el camino? Sí, pues yo suscribiría básicamente lo que dice Flavio, ¿no? Y quizás lo podría resumir de una manera muy sencilla diciendo que no hay que perder de vista el envejecimiento, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? El propio, el sentido, y aquí estoy repitiendo lo que dijo Flavio, pues, ¿no? De que hay que intentar tener una vida sana, buscar la seguridad financiera, etcétera. Y también como profesionistas y como proveedores de servicios y productos y demás, pues no perder de vista pues que hay una población que existe, que cada vez va a ser más representativa y que va a necesitar que les ofrezcamos, pues, ¿no? Y pues en ese sentido yo solamente me quedo con esa frase, ¿no? No hay que perder de vista que ahí está el envejecimiento y que va a llegar, pues. Muy bien, Gustavo. Recuerdo muy bien una clase contigo que nos dijiste, bueno, es muy seguro que todos vamos a llegar ahí. Entonces, es muy importante tenerlo presente, estos elementos en donde es importante revisar cómo nos estamos preparando para ese momento, cómo estamos preparando o como familia en lo individual, pero también como familia, incluso como en los centros de trabajo, qué elementos o herramientas estoy dando, proveyendo o instruyendo a mi equipo de trabajo para hacer frente justo a ese momento, a esa realidad, en donde estamos ligando esta calidad de vida precisamente a temas de formación y herramientas en una juventud adulta o como adultos, ¿no? Cuando estamos en la parte más productiva de nuestra vida. También es una invitación precisamente a estos emprendimientos que precisamente van a poblaciones, a un grupo de la población que necesita más apoyo porque eventualmente las condiciones físicas que ya estuvimos hablando van a requerir de un soporte de la sociedad, ¿no? Estos servicios tendrían también que ser mucho más de mayor calidad, como bien lo menciona Flavio, y se da esta batalla, ¿no? En el mercado en donde
como dices, me publicito como alguien muy bueno, pero no necesariamente estoy cumpliendo eso, ¿no? Entonces, generar otra de las iniciativas también que se trabajan desde la gerontología en CETIS, universidades, bueno, cómo eventualmente generar un parteaguas para generar política pública para una mejor inclusión, precisamente este grupo de la población. Y sin duda, el tema del agradecimiento es algo que nos puede dar tema para otro podcast en particular. Y bueno, Milena, no sé con qué te gustaría saber. No, de igual manera creo que han sido muy puntuales y agradecer pues cada una de estas participaciones. Y bueno, creo que lo importante va en todo lo que han mencionado y sobre todo en el hecho de entender que el envejecimiento de la población es una realidad, que es un proceso totalmente dinámico, heterogéneo, que debemos ser conscientes de estas diferencias. Y bueno, lo que en algún momento siempre somos como reiterativas, que desde nuestras posiciones podemos aportar a fomentar en estos espacios que si bien en ese momento tienen mayor participación, pues los últimos años, bueno, empiezan desde los últimos años. Entonces es también una invitación a que pues todos vamos a llegar a ese punto y podemos hacer cosas para que las condiciones desde la economía o de los diferentes escenarios pues pueden generar mejores condiciones. Así es. Pues muchísimas gracias por su participación. Sin duda de aquí podemos desprender otros temas para poder profundizar en ello. La invitación está abierta a la comunidad gerontológica para que podamos externar algunos de los comentarios. Muchísimas gracias, Flavio. Gracias, Gustavo, por este espacio. Y recuerden, Capstone Connection. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Esto fue Capstone Connection.